El audio que escucharán a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta del 29 de noviembre de 1925 titulado La creación. Jesús le revela a Luisa que el fiat divino en la creación hizo ostentación del amor operante, potente y sabio de Dios, para que todas las cosas creadas estuvieran impregnadas del amor, la potencia, la sabiduría y la belleza de Dios. Toda la creación se me hizo presente, y en ella corría como luz y como vida primaria la suprema voluntad dominante y triunfante. Es lo que decíamos hace rato, como en la divina voluntad está el acto de la creación en acto. No es que ya haya pasado hace 6,000 años. Y esto viene también en otro capítulo de Luisa, que ella, cuando entraba a dar la correspondencia por las cosas creadas, veía a Dios en acto de crear cada una de las cosas creadas. Y ahí es donde ella da su correspondencia y toma los bienes que hay en ese acto creador. Y en ella, en la creación, corría como luz y como vida primaria la suprema voluntad dominante y triunfante, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. ¡Qué encanto! ¡Qué orden! ¡Qué rara belleza! ¡Qué armonía entre ellas! Aquí Luisa no está viendo nada más la creación, sino la suprema voluntad que corre en cada cosa creada. Nosotros cuando vemos la creación y decimos qué encanto, qué orden, qué rara belleza, normalmente nos referimos a las cosas de la creación, no a la divina voluntad que corre en ellas. Y Luisa esto sí lo veía. Si el acto, más bien si las cosas creadas se nos hacen bellas, imagínense lo que alcanzaba a ver Luisa, que era la vida divina que corría en cada cosa creada. ¡Qué armonía entre ellas! Porque una es la voluntad que las domina y corriendo en ellas las vincula de tal modo que una no puede estar sin la otra. Y mi dulce Jesús, interrumpiendo mi asombro, me dijo, bueno, esta es también la importancia de que nosotros demos la correspondencia por cada cosa creada. Si nosotros hacemos este ejercicio que viene, por ejemplo, en los giros, vamos a tomar como de un golpe todo lo que es la creación. Nos vamos a ir como Luisa al acto en que Dios está creando todas las cosas y le vamos a dar la correspondencia por cada cosa creada, por nosotros y por todos. Y ese acto va a quedar actuante, va a quedar en acto, porque lo estamos haciendo en la divina voluntad y también toma lugar en la eternidad. Y entonces va a quedar nuestra correspondencia en todas las cosas creadas durante todo el tiempo y por toda la eternidad. Así que en el cielo, porque aquí no podemos ver esto, en el cielo veremos que en cada cosa creada corríamos junto con Dios correspondiéndole continuamente durante todo el tiempo. Veremos que, por ejemplo, en cada árbol que iba creciendo, ahí estábamos correspondiéndole a Dios el amor de ese árbol. Luego ese árbol produce flores, ahí estamos junto con Dios correspondiéndole. Luego frutos, luego otra vez una semilla de la cual brota otro árbol. Fíjense qué hermosa oración, ¿no? Y así de todas las cosas de la creación, continuamente veremos en el cielo que estuvimos correspondiéndole a Dios por todo y por cada cosa creada, sin que se nos escape ninguna. Y por toda la eternidad vamos a tener esa felicidad de haberle dado a Dios la correspondencia perfecta por todo lo que hizo en la creación. Incluso estaremos en cada cosa creada haciendo el bien que esa cosa creada hace. Por ejemplo, como decía yo del árbol que produce fruto, luego ese fruto se lo come a alguna persona, ahí estaremos agradeciéndole a Dios también por esa persona. Y el sol lo mismo, vámonos ahora al sol, estaremos correspondiéndole a Dios por el amor, por el calor, por todo lo que puso Dios en el sol desde el momento que Él lo creó. Y estaremos junto con Dios en la divina voluntad haciendo todos los bienes que produce el sol. ¿Cuántos bienes no produce el sol en la creación?
todos los bienes de todas las plantas los han recibido del sol. Ha fecundado todas las semillas, las ha hecho crecer, ha pintado de colores a todas las flores, ha hecho madurar todos los frutos, ha purificado el aire. Pues ahí estaremos junto con Dios participando en ese bien. Aquí es hacer el bien incluso a los demás en modo divino, como lo hace Dios. No es tratar de hacer el bien a una persona, a dos personas, o 10 o 20 que están a nuestro alrededor, sino es estar haciendo el bien a todas las generaciones humanas. Bueno, y si así le seguimos, vean cómo es materia de reflexión. Cada quien puede seguir reflexionando sobre esto y va uno descubriendo una luz inmensa. Si entendemos esto, jamás diremos que en la divina voluntad casi no se ve nada del bien que hacemos. ¿Y qué? Que no se vea, si lo estamos haciendo junto con Dios, lo que Dios hace. No nos sentiremos medio inútiles porque no salimos a predicar. No. En nuestras circunstancias estaremos haciendo un bien inmenso. Así fue la Santísima Virgen. Eso fue lo que hizo, hacer el bien y amarnos como nos ama Dios. Hija mía, mi voluntad quedó como vida obrante en cada cosa creada para que dominara libremente con su pleno triunfo. Así que tiene la vida obrante de la luz y del calor en el sol. Aquí nos va a enseñar un poquito más qué cualidades de Dios están en cada cosa creada. Ya sabemos, en todas las cosas creadas corre la divina voluntad, pero con qué matiz especial en cada cosa creada, aquí nos lo está diciendo. Tiene la vida obrante de la luz y del calor en el sol. La vida obrante de su inmensidad y de sus múltiples obras en el cielo. La vida obrante de su potencia, de su justicia en el mar. Porque mi divina voluntad no es como la voluntad de las criaturas, que a pesar de que quieren, si no tienen manos, no pueden obrar. Si no tienen pies, no pueden caminar. Si son mudos o ciegos, no pueden hablar ni ver. En cambio, mi voluntad hace todos los actos en un acto solo. Mientras obra, camina. Mientras es todo ojos para ver, al mismo tiempo es toda voz para hablar, y con tal elocuencia que nadie la puede igualar. Esto nosotros no lo podemos hacer, precisamente porque tenemos una voluntad humana limitada. Nosotros tenemos la capacidad, como dice aquí, por ejemplo, de caminar, de ver, de obrar, pero no podemos hacer todas las cosas juntas. Aunque tenemos esa capacidad en nuestra voluntad, ahorita yo no puedo a la vez hablar y estar en silencio, por ejemplo, o caminar y estar sentada. En cambio Dios sí, porque Él puede todo, y Él en un acto hace todo. Por eso es que nosotros somos limitados. Ella habla la divina voluntad, habla en el ruido del trueno, en el estallido del rayo, en el silbido del viento, en las olas tumultuosas del mar, en el pajarillo que canta. En todas partes habla para hacer que todos oigan su voz, ahora fuerte, ahora dulce y ahora tronante. Esto nos dice, pero tal parece que nosotros no oímos esa voz, esas voces de la divina voluntad en cada cosa creada. ¿Saben por qué? Porque desde el pecado original, Adán se sustrajo y perdió los ojos, los oídos para ver y oír la divina voluntad en las cosas creadas. Pero antes él sí lo veía y sí escuchaba esta voz de la divina voluntad. Entonces nosotros al entrar en la voluntad de Dios nos va devolviendo esa vista que no teníamos. Ahorita con este capítulo nos está devolviendo la vista espiritual. No es que lo vayamos a ver con los ojos del cuerpo. Con la vista espiritual podemos ver que en cada cosa creada está esa voz, en el ruido del trueno, en el estallido del rayo, en el silbido del viento, en las olas tumultuosas del mar, en el pajarillo que canta. En todas partes habla para hacer que todos oigan su voz. Y nosotros ya empezamos a escuchar esa voz, ahora fuerte, ahora dulce y ahora tronante. Estos son los milagros espirituales que hace la divina voluntad. Irnos, curando, dándonos la vista espiritual,
dándonos los oídos espirituales. Y a veces decimos que aquí en la divina voluntad no hay milagros, ni nos damos cuenta que nosotros somos un milagro y continuamente Dios está haciendo milagros en nuestro interior, pero son milagros espirituales. Voluntad mía, cuán admirable eres. ¿Quién puede decir que como tú ha amado a alguien a las criaturas? Mi misma humanidad, oh, cómo se queda atrás de ti. Yo quedo eclipsado en ti y tú quedas en tu obrar, que no tiene principio ni termina jamás, ni transcurre. Lo que se decía hace rato, la humanidad de Jesús transcurrió, tan es así que ahorita es lo que no vemos. Por eso dice aquí que la voluntad de Dios ama más a la criatura que aún la misma humanidad de Jesús en ese sentido. Pero como la humanidad de Jesús vivió en la voluntad de Él mismo, en la voluntad divina, eso es lo que quedó y es como nos ama Jesús, con la voluntad divina. Pero la humanidad de Jesús sí pasó y fue limitada. Por ser humanidad, era limitada también. Mi misma humanidad, oh, ¿cómo se queda atrás de ti? Yo quedo eclipsado en ti y tú quedas en tu obrar que no tiene principio ni termina jamás. Estás siempre en tu lugar de dar vida a todas las cosas creadas para llevar tu vida a las criaturas. Y vean cómo al ir haciendo estos ejercicios de recorrer las cosas creadas, de estar junto con Dios corriendo en cada cosa creada para corresponderle, etcétera, es lo que va formando la vida divina en nosotros. Entonces por eso dice, estás siempre en tu lugar de dar vida a todas las cosas creadas para llevar tu vida a las criaturas por medio de las cosas creadas. Oh, si todos conocieran lo que ella hace por las criaturas, cuánto ama a todas, cómo su soplo vital da vida a todas, oh, cómo la amarían, y todos estarían estrechados alrededor de mi eterno fiat para recibir la vida que les quiere dar. Pero sabes tú, hija mía, ¿por qué mi supremo querer se quedó dominante y como vida en todas las cosas creadas, y haciendo su oficio diferente en cada una de ellas? Porque debía servirse a sí misma, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en la criatura, para quien todas las cosas habían sido creadas. Voy a repetir la pregunta de Luisa y luego la respuesta de Jesús. ¿Sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se quedó dominante y como vida en todas las cosas creadas, y haciendo su oficio diferente en cada una de ellas? A veces pensamos que por nosotros mismos, no, porque debía servirse a sí misma, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en la criatura. Sí, este es un concepto muy interesante, porque como dice Ale, parece que la respuesta sería para ustedes. Pero ¿sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se quedó dominante y como vida en todas las cosas creadas? Para empezar, aquí ya creo que ya podemos comprender más fácilmente estas frases. Se quedó como vida en las cosas creadas, la diferencia entre vidas y obras y cosas. Se quedó como vida en todas las cosas creadas, y haciendo su oficio diferente en cada una de ellas. En el sol es calor, en el agua es quitar la sed. ¿Sabes por qué? Porque debía servirse a sí misma, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en el hombre. Y ahí quedábamos nosotros, en medio, entre una voluntad divina que hacía salir toda su gloria y toda esa actividad en todas las cosas creadas, y una voluntad divina en la cual vivíamos, digámoslo así para entendernos, entre una voluntad divina nuestra, sirviendo una a la otra en la criatura. No sé si alcanzamos a comprender esto, porque nosotros entendemos que Dios hizo el sol para que nos diera el calor a nosotros, así lo hemos vivido siempre. Pero este concepto, que Dios hizo el sol y hizo correr su vida en él para encontrar en nosotros su misma voluntad que agradecía y que recibía, y que se servía a sí misma en nosotros, dándonos el amor del sol, y el sol no solo a nosotros por fuera, sino a nosotros por dentro, a nosotros en la misma voluntad de Dios. Pero ¿sabes tú, hija mía, por qué mi supremo querer se quedó dominante y como vida en todas las cosas creadas, y haciendo su oficio diferente en cada una de ellas? Porque debía servirse a sí misma, a su misma voluntad, que debía tener vida y dominio en la criatura. Una vez más, la vida que corría en el sol era para dar sol
a la criatura que vivía en su voluntad, como en Jesús, haciéndose esa voluntad divina en la criatura, la receptora en la criatura, y esa voluntad divina en el sol se servía a sí misma para darse sol a sí misma en la criatura. Y la criatura recibía no solo el sol, sino todo el amor que venía en el sol, en la divina voluntad, sin recibirlo afuera, sino adentro. Y la divina voluntad se hacía servidora de sí misma en la criatura, en ese sentido. No sé si esto más o menos les quede claro, pero en fin, yo creo que si seguimos con el capítulo se entenderá cuál fue después la consecuencia. Ella hizo como un rey que, queriendo edificarse un palacio donde reinar y formar su morada, forma muchas habitaciones, les pone muchas luces para hacer que no reine en la oscuridad, pone muchas fuentecillas de agua fresquísima, para recreación pone música, hace rodear su palacio por amenos jardines. En suma, pone todo lo que puede hacerlo feliz y que es digno de su realeza. Además, como rey, debe tener sus siervos, sus ministros, sus soldados. Pero ¿qué pasa? Todos estos desconocen al rey, y en vez de que el rey domine, dominan los siervos, los ministros, los soldados. ¿Cuál no será el dolor de este rey al ver que sus obras no le sirven a él, sino que con injusticia sirven a sus siervos, y él mismo es obligado a hacer de siervo a sus siervos? Es lo que decíamos también un poquito ayer. Qué dolor de la divina voluntad durante 6,000 años, de querer dar su vida y no poderla dar. Aquí se va a las obras que iban a servir para él mismo, y resulta que los ministros, los siervos, son los que disfrutan de eso, desconociendo y haciendo que el mismo rey le sirva. Eso es lo que pasó, y es un ejemplo apenas, porque es mucho más grave con Dios, ¿no? ¿Cuál no será el dolor de este rey al ver que sus obras no le sirven a él, sino que con injusticia sirven a sus siervos, y él mismo es obligado a hacer de siervo a sus siervos? Porque cuando un servicio, una obra, sirve a sí mismo, no se llama servidumbre. Así, mi voluntad debía servirse a sí misma en las criaturas, y por eso se quedó más que noble reina en todas las cosas creadas, para hacer que nada le faltara a su realeza de reina en las criaturas. No podía haber ningún otro que sirviera dignamente a mi voluntad en las criaturas, sino solo mi misma voluntad en las cosas creadas. Y no se hubiera adaptado a hacerse servir por siervos, porque ninguno hubiera tenido sus modos nobles y divinos para servirla. Ahora escucha el gran dolor de mi suprema voluntad. Tú, que eres su hija, es justo que sepas los dolores de tu madre, de tu reina y de quien es tu vida. Ella, en la creación, hace de sierva a los siervos, sirve a la voluntad humana, porque la mía no reina en las criaturas. ¿Cómo es duro servir a los siervos y por tantos siglos? En cuanto el alma se sustrae de mi voluntad para hacer la suya, pone en esclavitud a mi voluntad en la creación. Por eso su dolor es grande, de reina a hacer de sierva, y no hay quien pueda endulzar un dolor tan amargo. Y si continúa estando en la creación, sirviendo a los siervos, es porque espera a sus hijos, porque podríamos pensar, bueno, ¿para qué está sufriendo tanto? Que deshaga toda la creación y ya. No, pero ella tiene que cumplir la finalidad para la cual creó la creación, si no, se quedaría, digamos, fracasada, y en Dios no existe el fracaso. Él determinó que su voluntad en las cosas creadas debía servir a su voluntad en la criatura, y lo tiene que cumplir. Por eso se aguantó, se soportó esa pena de tan largos siglos, esperando a que llegaran sus hijos. Y si continúa estando en la creación, sirviendo a los siervos, es porque espera a sus hijos, espera que sus obras sirvan a los hijos de su eterno fiat, quienes, haciéndola reinar y dominar en sus almas,
la harán servir a su nobleza. Ah, sí, solo estos hijos le endulzarán un dolor tan prolongado y amargo, le secarán las lágrimas de tantos siglos de esclavitud y le restituirán los derechos de su realeza. Estos hijos que endulzaremos este dolor somos nosotros, todos los que queremos vivir en la voluntad de Dios y nos esforzamos por conocer este dolor de la divina voluntad para quitarle este dolor, consolarla, endulzarla y hacerle cumplir la finalidad, o sea, hacerla reinar y crecer en nosotros, desarrollar su vida en nosotros. Ah, sí, solo estos hijos le endulzarán un dolor tan prolongado y amargo, le secarán las lágrimas de tantos siglos de esclavitud y le restituirán los derechos de su realeza. Por eso es tan necesario hacer conocer mi voluntad, lo que hace, lo que quiere, cómo ella es todo y contiene todos los bienes, y su continuo dolor porque no la hacen reinar. Hacía de sierva en la tierra, con darles los frutos, los alimentos de todo tipo, las flores y tantas otras cosas. En suma, en todas las cosas estaba velada con tristeza, porque no era decoroso para ella servir a las criaturas. Es más, era inconveniente a su nobleza de reina hacer de sierva a criaturas ingratas y perversas que se servían de su esclavitud sin ni siquiera mirarla, sin decirle un gracias ni retribuirle con alguna paga, como se acostumbra a hacer con los siervos. ¿Cuántas gentes que ni siquiera un gracias? Todo esto nos lo hace conocer, así como sus más íntimos dolores, la divina voluntad, para que nosotros la acompañemos, así como acostumbramos a hacer en las horas de la pasión con Jesús. Estos ya son dolores divinos. También tenemos que hacer ese mismo oficio, porque Luisa también lo hace, de estar sufriendo esa esclavitud en cada cosa creada, dándole la correspondencia, dándole el gracias a nombre de todas. ¿Quién puede decir lo que yo comprendía sobre este dolor tan prolongado e intenso del fiat eterno? Pero mientras nadaba en este dolor, mi adorado Jesús salió de dentro de mi interior y estrechándome a él, todo ternura me dijo: hija mía, si es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, mucho más se sentirá glorificada y feliz en quien la haga reinar. Mírala como en ti está feliz de servirte. Ella reina en ti mientras escribes y se siente honrada, feliz de servirte al guiar tu mano mientras escribes, para que escribas las palabras en el papel y así hacerse conocer. Ella pone a tu servicio en tu mente su santidad para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer, a fin de que se haga camino en medio de las criaturas para formar su reino. Ella sirve a tu vista para hacerte ver lo que escribes, a tu boca para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo latir de su mismo querer. ¡Qué diferencia! Ella está feliz de servirte porque se sirve a sí misma, sirve para formar su vida, sirve para su conocimiento, sirve a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas y te sirve al darte el vuelo en sí mismo, para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante, y sufriría solo si el alma no se hiciera servir toda y en todo por él. Voy a repetir esta última parte, porque ya faltan pocos minutos para terminar. Hija mía, si es muy doloroso y humillante para mi suprema voluntad hacer de sierva a las criaturas que no la hacen reinar en ellas, mucho más se sentirá glorificada y feliz en quien la haga reinar. Mírala en ti cómo está feliz de servirte. Y esto hay que aplicárnoslo a nosotros. Hagan de cuenta que Jesús nos lo dice. Ahorita está feliz la divina voluntad
Mírala en ti cómo está feliz de servirte, con la palabra, con el aire, para servirse a sí misma y hacer crecer su vida en ti. Ella reina en ti mientras escribes, mientras escuchas, y se siente honrada, feliz de servirte al guiar tu mano mientras escribes, tu boca mientras hablas, tus pensamientos mientras reflexionas, y así hacerse conocer. Ella pone a tu servicio en tu mente su santidad, para suministrarte las ideas, las palabras, los ejemplos más tiernos que se refieren a mi supremo querer. Ella sirve a tu vista para hacerte ver lo que escribes, a tu boca para ponerte las palabras, a tu corazón para hacerlo latir de su mismo querer. ¡Qué diferencia! Ella está feliz de servirte porque se sirve a sí misma, sirve para formar su vida, sirve para su conocimiento, sirve a su santidad, sirve para formar su reino. Mi querer reina en ti mientras rezas y te sirve al darte el vuelo en sí mismo para hacerte hacer sus actos y hacerte tomar posesión de sus bienes. Este modo de servir de mi querer es glorioso, es triunfante, es dominante y sufriría solo si tú no te hicieras servir toda y en todo por él. Como vemos, es muy bello saber que la divina voluntad está feliz en cada uno de nosotros, porque nosotros entrando en ella, ella se sirve a sí misma en nosotros, y no, como dice ahí en el capítulo de Luisa, se hace esclava en tener que servir a quien, por ejemplo, vive en pecado. No es ya a sí misma a quien se sirve para formar su vida, no es ya quien pone todas sus cosas al servicio de sí misma para formar su vida en el alma, sino queda de esclava y sirve de servidora para quien vive en pecado, porque tiene que seguir sirviéndola, dándole el respiro, el latido, el paso, el pensamiento. Entonces termina por hacerse esclava de la criatura, sierva, que como dice ahí, ni siquiera le pagan como se paga entre nosotros un servicio con dinero. Veamos, tal vez para ampliar un poco este concepto tan bello, cómo la divina voluntad era gloriosa de servirse a sí misma en la Santísima Virgen, cómo la divina voluntad, por medio del sol, del aire, de la tierra, de los pasos de la Santísima Virgen, se servía a sí misma en la Santísima Virgen para formar su maternidad divina junto con ella. El servicio que esa misma voluntad divina hacía para conservar la existencia de la Santísima Virgen era glorioso, porque se servía a sí misma, porque ella misma y la Santísima Virgen viviendo en ella se servía a sí misma, que ese es el punto fundamental. Se servía a sí misma, no a una criatura extraña, sino a sí misma para formar su vida, para formar su maternidad divina en cada acto de la Santísima Virgen. Se servía a sí misma en la humanidad de Jesús, el sol y al amor del sol, honrados de servir a la humanidad de Jesús, es decir, a la voluntad de Dios en la humanidad de Jesús, para formar la redención. No era ya una voluntad divina que quedaba al servicio de una criatura que se iba al pecado pero que usaba el sol, sino se servía a sí misma. El servicio por medio del sol servía a sí misma en la humanidad de Jesús, para que Jesús continuara en esa misma voluntad, formando todo el reino de la divina voluntad. Creo que sí queda más claro, una voluntad divina que en todas las cosas de la creación se sirve a sí misma en la criatura para formar sus obras, y no una voluntad divina y un amor en cada cosa creada que sirve como esclava y como sierva para que la criatura viva y continúe viviendo en pecado. En pecado es el extremo, pero en desconocimiento, si no es tanto de pecado, simplemente en desconocimiento e ingratitud, sigue quedando como sierva de la criatura. Aún en las obras de santidad sigue quedando como sierva de la criatura para darle a la criatura el sol y que ésta haga obras buenas. Aún ahí sigue quedando de sierva. Pero cuando se encuentra a sí misma
en la voluntad de la criatura, se sirve a sí misma para formar su reino, sus obras, la gloria de ella misma en la criatura, para recibir toda la gloria y el homenaje de todo lo que ha hecho en toda la creación, sirviéndose a sí misma en la criatura. Y la criatura, con este servicio que recibe la divina voluntad y ella en él, es la que lo hace, queda en medio de una voluntad divina que de sierva se sirve a sí misma en la criatura, y esa es la voluntad de Dios gloriosa, reinante en el alma. Bueno, afortunadamente esto se queda grabado en los cassettes y todos nosotros podemos todavía, en esos momentos de silencio que los oímos, volver a leerlos y verán que lo que ahorita parece que tiene poca profundidad, tiene mucho más. Entonces, estas verdades a mí me da impresión que a veces parecen como un gran mar y que nosotros a primera vista vemos una gran superficie, pero que no sabemos todavía cuál es la profundidad de ese mar. Y eso solo se va viendo cuando en los momentos de meditación, de reflexión, de volver a ir los cassettes en silencio, vamos como profundizando, como digamos peces o buzos en ese mar, descubriendo lo que hay no solo en la superficie de estas verdades, sino en todo ese contenido inmenso que con la meditación va pasando a formar parte de nuestra misma vida. Este capítulo fue del 29 de noviembre de 1926, volumen 20.